Decirle que está a tu lado, qué bueno que estás acá. Decirle es hora de gritar. Es hora de gritar. Es hora de gritar, pero no cualquier grito, ¿no? Porque hay diferentes tipos de gritos, ¿no? Entonces, lo que hoy quiero que hablemos es sobre grito de batalla, grito de guerra. Así que quiero que te ubiques en un contexto. Yo creo que te va a ayudar mucho a acordarte de esas películas épicas, ¿se acuerdan? Troya, ¿qué otra película es? Gladiador también, es una película así épica, que había gritos. Bueno, esos gritos quiero que se acuerden, porque de estos gritos vamos a hablar, después los vamos a contextualizar bíblicamente, pero no sé si a ustedes les ha pasado que todos pasamos por momentos en que algo nos viene por encima, ¿no? Algún problema económico, a lo mejor recibiste un mal diagnóstico médico, sentís que tu negocio tuvo un retroceso y es muy fácil empezar a hablar del problema, ¿o no? ¿Vieron que uno dice y empieza a preguntarse ¿por qué me pasa esto? No creo que me recupere. Empezamos a decir, ¿o no? Esta relación ya no tiene solución, pero hoy quiero decirte algo que puede cambiarlo todo. Decirle que está a tu lado, escucha lo que digas, lo que salga de tu boca, que en este caso es un grito, lo que salga de tu boca de esa batalla va a determinar si salís adelante o te quedás estancado. ¿Cuántos quieren salir adelante? Amén. A ver, ¿cuántas manos? ¿Cuántos quieren salir adelante? Amén. Entonces tenés que acordarte que lo que salga de tu boca en medio de esa batalla, ese grito de guerra, va a determinar si salís adelante o quedás estancados. Todos, de alguna forma u otra, tenemos un grito de batalla, un grito de lucha. Todos estamos diciendo algo mientras luchamos, ¿no? Mientras luchamos con esa enfermedad, mientras luchamos con ese problema económico. Algunos, sin darse cuenta, están levantando un grito de derrota. ¿Conocen gente así? Y dicen, no puedo más. ¿Conocen a alguien que haya dicho eso? Esto es demasiado para mí. Nunca va a cambiar esta situación. Esos son los gritos de mucha gente. Yo sé que de acá no, de desarrollo familiar no. ¿O no? Pero hoy Dios quiere enseñarte a levantar otro tipo de grito. Un grito de fe. Un grito de fe, un sonido de victoria, un clamor que sacuda al cielo. Porque aunque el problema sea grande, ¿saben qué? Decirle que está a tu lado, mi Dios es más grande todavía que ese problema. Mi Dios es más grande, aunque el diagnóstico diga que no hay salida, Jesús sigue sanando. Amén. Aunque tus ojos no vean el camino, Dios sigue abriendo caminos en medio de la nada. ¿Cuántos creen eso y dicen amén? Entonces este mensaje es muy práctico, este mensaje no es teoría, es vida, es práctico, es espiritual. Y si hoy te animas a activar este principio, vas a ver cómo el cielo responde a tu fe. Decirle que está a tu lado, Dios va a responder si te animas a activarte. Entonces, miren, fíjense, cuando nosotros estamos en medio de una batalla, ¿cuántos acá están en medio de una batalla hoy? A lo mejor una batalla financiera, una batalla económica, una batalla emocional, una batalla en el trabajo, no sé cuál puede ser tu batalla, pero yo creo que todos en alguna manera estamos en una batalla, o tenemos una batalla, o no, o me equivoco. Entonces, cuando estás en medio del fuego, lo que sale de tu boca, decirle al que está a tu lado, tiene poder. ¿Saben qué? Nuestras palabras, nuestros gritos no son neutros, nunca. Ni esas palabras o esa frase hecha que tenemos instalada en nuestro cerebro. ¿Vieron que cuando algo nos sale mal? ¡Uy, qué tonto que soy! Todo me sale mal a mí. Nada es neutro, porque todo es espiritual. Y vos automáticamente estás maldiciendo tu vida. Señor, perdóname por decir eso. ¿Amén? Entonces muchos en plena batalla, en pleno fragor de la guerra que estás viviendo, esa guerra financiera, sueltan un sonido de queja. Hay otros que sueltan un sonido de duda, de derrota. Y empiezan a decir, esto no tiene arreglo, nunca voy a salir adelante, ya no tengo fuerza. O hay otros, vieron que dicen, son más cordobés, estoy para atrás. Estoy para atrás, en medio de la batalla, ¿no? Y cuando en medio de la tormenta te animás a levantar un grito de confianza, cuando en medio del dolor decís, Señor,
no entiendo nada, pero sigo creyendo. Ahí ya cambia la situación. Estás en una misma situación, pero empezás a decir, gracias porque estás obrando aunque yo no lo vea. ¿Cómo dice la canción? Aunque no te vea, sé que estás obrando. ¿Sí? Sé que estás conmigo y no me dejas solo. Ahí es cuando Dios se manifiesta su poder. Porque en la Biblia dice, fíjense, hay una frase que me encanta que está en Joel 3:10. Dice, y que este es el grito que mueve el cielo, ¿no? Joel 3:10. Diga el débil, fuerte soy. Entonces, si vos te sentís en debilidad financiera, diga el débil, fuerte soy. Fíjense, forjad espada de vuestros asadones, lanza de vuestras voces. Diga el débil, fuerte soy. En esta versión que tengo yo dice, forjen las rejas de arado y conviértanlas en espadas. En el Antiguo Testamento, en la historia bíblica, podemos ver muchos guerreros de la Biblia que iban con sus palitas, ahí con sus rejas de arado y eran sus armas. No tenían espadas. Y dice, forjen sus herramientas para podar en lanzas, dice este. Entrenen aún a los más débiles para que sean guerreros. Este es un tiempo en donde Dios nos está entrenando, aún en las áreas más débiles que tengamos. En el área emocional, en el área espiritual, Dios te está entrenando. Decirle al que está a tu lado, Dios te está entrenando. Por eso no nos tenemos que perder los entrenamientos de los jueves, las escuelas. Pero no solamente es entrenarnos teóricamente, porque la clave de todo esto es poner en práctica. ¿Sí? Pero nosotros nos podemos llenar de conocimiento, podemos llenar de palabra de Dios. Y si no ponemos nada, no va a pasar nada. La palabra tiene poder, pero si la pones en práctica, decirle al que está a tu lado, tenés que ponerlo en práctica. Y estamos hablando de grito. Entonces en hebreo hay varias palabras que se traducen como grito, dependiendo del contexto, ¿no? Puede ser un clamor de guerra, de alegría, un grito de auxilio también, que no tiene nada que ver con un grito de guerra. Entonces yo te voy a compartir la más relevante para el uso que hoy le queremos dar, y es teruá. T-E-R-U-A. Teruá. Que significa grito de guerra, clamor fuerte, aullido de batalla, toque de trompeta, shofar. No sé si alguien escuchó los gritos de los correntinos en las Islas Malvinas, los zapucay que pegaban. Bueno, eso era un teruá, un aullido de batalla. ¿Sí? Para contextualizarlo un poquito más. Ahí están en YouTube, después busquen los gritos de guerra de los soldados argentinos, especialmente los correntinos. Y yo vi documentales que los soldados ingleses dicen que todavía se acuerdan de esos gritos de los soldados argentinos y que los aterraban, dice. Entonces, recuerden esta palabra, teruá, grito de guerra. Grito de guerra. Ese tiene que ser nuestro grito de guerra. Y se usa, por ejemplo, en Josué, un hermoso conquistador, 6:5. ¿Se acuerdan los muros de Jericó? Y dice, y cuando toquen prolongadamente, así dice Josué 6:5, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, todo el pueblo dará un gran grito, un gran teruá, dice una versión. Y el muro de la ciudad caerá. ¿Por qué? Porque gritaron. Gritaron con este grito espiritual poderoso de conquista, el que usamos cuando hablamos de grito de fe. Entonces el grito de batalla, ¿qué pasa? El grito de batalla no es negar la realidad, no es negar que estoy enfermo, no es negar que me está yendo mal. No es negar que a lo mejor sí, de verdad, me está saliendo todo mal, en mi familia hay desunión, en mi familia hay gritos, en mi familia hay insultos. No es negar, pero sí cuando te animas a decir ese teruá, es declarar la verdad de Dios por encima de la realidad que ves, que es muy diferente. Cuando vos te animás y decís, mi familia esté unida, mi familia es una bendición, mis hijos salen de las drogas, mis hijos salen del alcoholismo, ese es el teruá, el grito de guerra, ¿me entienden? No es negar que mis hijos van por mal camino, no, pero es hablar de otra realidad. Estoy rodeado, podés decir, pero no me veo vencido. Estoy pasando una prueba, pero voy a salir más fuerte. ¿Cuánto dicen eso? El enemigo se levantó, pero mi Dios es quien da y tiene la última palabra. ¿Amén? Entonces, cuando hablas de fe,
activas lo sobrenatural. Decirle que está a tu lado, activa lo sobrenatural. Aprende a activar. ¿Sí? Entonces cuando exaltas a Dios, en vez de engrandecer tu problema, en vez de hablar y detallar tu problema, cuando vos activas ese teruá, Dios hace lo sobrenatural. Amén. Tu atmósfera cambia, tu espíritu se fortalece y el enemigo es como que va perdiendo terreno en esa guerra espiritual. Entonces yo te pregunto en esta mañana, ¿qué sonido estás creando? ¿Sonido de queja? ¿Sonido de duda? ¿Sonido de describir tus problemas? Porque todos estamos diciendo algo, todos decimos algo. Qué mal este gobierno, decimos, todos decimos algo. Qué bueno este gobierno. Qué mal mi trabajo. No soporto más a mi jefe. No soporto más a mi compañero, me tiene harto. Y todos decimos algo. Hoy este pastor que me tiene cansado este día con las reuniones de los jueves. Todos decimos algo. Y nuestras palabras no son inocentes, porque todos estamos diciendo algo. Entonces cuando viene la enfermedad, cuando hay un problema familiar, cuando las finanzas tiemblan, siempre abrimos la boca y ahí se escucha nuestro verdadero grito. Algunos levantan un sonido, no sé si les va a sonar, esto no va a cambiar. Siempre me pasa lo mismo, dicen algunos. Gano algo de dinero y es como que se me pierde. Tengo el bolsillo roto. Estoy cansado de luchar, dirán algunos. Y ese sonido se convierte, muchas veces hace que nuestra atmósfera se convierta en una atmósfera ¿de qué? De tristeza, de lucha, de depresión, de derrota. Y otros, aunque estén rodeados y aunque estén en problemas económicos, aunque estén en enfermedad, aunque estén siendo vapuleados por un montón de lados, dicen, mi Dios es más grande. Mi Dios es más grande que este diagnóstico, mi Dios es más grande que esta enfermedad, mi Dios es más grande que este problema financiero. Él abrirá camino donde no los hay. Estoy en manos de aquel que todo lo puede. ¿Cuántos se animan a decir eso? Estoy en manos de aquel que todo lo puede. Estoy en manos de aquel que todo lo hace posible. Estoy en manos de aquel que hace todo nuevo. Y si le crees a Dios, dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Porque hace todo nuevo, un teruá, un grito de que van a cambiar las cosas, un grito de que todo Él lo hace nuevo. Entonces escucha con atención, lo que decís, lo que gritas en tu batalla puede impulsarte hacia el milagro o lo que gritas en tu batalla puede encerrarte en el desánimo. Entonces cuando vos hablas fe, estás creando un ambiente espiritual para que Dios se manifieste. Amén. ¿Vos querés la manifestación de Dios en tu vida, en tu casa? Acordate, ¿qué teruá estás diciendo? ¿Qué teruá estás gritando? La Biblia dice que la vida y la muerte están en la lengua. Esto está en Proverbios 18:21. Entonces, eso no es algo poético que dice la Biblia. Es una verdad espiritual. Amén. Por eso te invito hoy a revisar qué tipo de sonido, qué tipo de teruá, qué tipo de grito estás creando con tus palabras, porque quizás lo único que te separa de tu victoria es un grito diferente. Por eso hoy quiero que aprendamos a gritar victoria. Decirle que está a tu lado, victoria. La victoria viene, la victoria es de Dios. Dice la palabra de Dios que vamos a ir de victoria en victoria. Pero para ir de victoria en victoria, ¿por dónde tenemos que transitar? De batalla en batalla. Entonces, fíjense, vamos a meternos ahora en una historia bíblica que ilustra este principio que yo le estoy hablando con mucho poder, que es la historia de Abías y el pueblo de Judá. Y eso está en 2 de Crónicas capítulo 13. Yo después te dejo la tarea de que leas todo el capítulo 13 del rey Abías. En ese tiempo el pueblo de Dios estaba separado en Israel y Judá. Israel estaba gobernado por Jeroboam y Judá estaba siendo reinado por Abías. Bueno, un domingo más estar compartiendo juntos entre hermanos. ¿Cuántos están felices y contentos? Les bendiga. Qué bueno, damos gracias junto a mi esposa Jessica, a toda la gente que nos acompaña todos los jueves, en vivo ahí durante la transmisión y ahí comenta, porque eso lo motiva a uno, ¿no?
Tenemos el estudio ahí en casa, así que transmitimos desde Calera. Y bueno, como decía el pastor, los invitamos todos los jueves. Estamos empezando a las 20:30. La primera charla se llamó, hablamos sobre consagración y se llamó Entrega Total. Esa fue la primera charla que se grabó en dos bloques, bloque 1 y bloque 2, porque tuvimos una pequeña interrupción. Y bueno, fue toda una odisea volver a salir en vivo, pero lo pudimos lograr por la gracia de Dios. Y después la segunda charla que tuvimos este jueves, 10 de abril, se llamó Alertas. Alertas en un mundo que nos adormece, ¿sí? En una cultura que nos adormece. Y tuvimos, si ustedes se ponen a ver, son charlas muy prácticas, pero que, por ejemplo, desde la tercera charla, cuarta, ya vamos a entrar en más profundidad en conceptos de aprender algunas palabras del origen griego, del origen etimológicamente de dónde vienen, para nosotros adentrarnos y poder manifestar el avivamiento que Dios tiene para nuestras vidas. Entonces están invitados todos los jueves. Los que no puedan hacerlo los jueves, van a estar algunos días más las clases, porque las vamos a ir sacando a las clases online. Las vamos a ir sacando a la semana, ya las vamos a sacar y ya no las van a poder ver. Entonces traten de que ese jueves, si no la pueden ver en vivo, tienen 7 días de plazo. Y, por ejemplo, si no han visto la clase 1 y la clase 2, todavía están online. Pero ya esta semana, este jueves, ya va a dejar de estar la clase 1 y la clase 2. Así que los invito a que la hagan. Decirle que está a tu lado, qué bueno que estás acá. Decirle, es hora de gritar. Es hora de gritar. Es hora de gritar, pero no cualquier grito, ¿no? Porque hay diferentes tipos de grito, ¿no? Entonces, lo que hoy quiero que hablemos es sobre grito de batalla, grito de guerra. Así que quiero que te ubiques en un contexto. Yo creo que te va a ayudar mucho a acordarte de esas películas épicas, ¿se acuerdan? Troya, ¿qué otra película es? Gladiador también, es una película así épica, que había gritos. Bueno, esos gritos quiero que se acuerden, porque de estos gritos vamos a hablar, después los vamos a contextualizar bíblicamente. Pero no sé si a ustedes les ha pasado que todos pasamos por momentos en que algo nos viene por encima, ¿no? Algún problema económico, a lo mejor recibiste un mal diagnóstico médico, sentís que tu negocio tuvo un retroceso y es muy fácil empezar a hablar del problema, ¿o no? ¿Vieron que uno dice y empieza a preguntarse por qué me pasa esto? No creo que me recupere. Empezamos a decir, ¿o no? Esta relación ya no tiene solución, pero hoy quiero decirte algo que puede cambiarlo todo. Decirle que está a tu lado, escucha lo que digas, lo que salga de tu boca, que en este caso es un grito. Lo que salga de tu boca de esa batalla va a determinar si salís adelante o te quedás estancado. ¿Cuántos quieren salir adelante? Amén. A ver, ¿cuántas manos? ¿Cuántos quieren salir adelante? Amén. Entonces tenés que acordarte que lo que salga de tu boca en medio de esa batalla, ese grito de guerra, va a determinar si salís adelante o quedás estancados. Todos, de alguna forma u otra, tenemos un grito de batalla, un grito de lucha. Todos estamos diciendo algo mientras luchamos, ¿no? Mientras luchamos con esa enfermedad, mientras luchamos con ese problema económico. Algunos, sin darse cuenta, están levantando un grito de derrota. ¿Conocen gente así? Y dicen, no puedo más. ¿Conocen a alguien que haya dicho eso? Esto es demasiado para mí. Nunca va a cambiar esta situación. Esos son los gritos de mucha gente. Yo sé que de acá no, de desarrollo familiar no. ¿O no? Pero hoy Dios quiere enseñarte a levantar otro tipo de grito, un grito de fe. Un grito de fe, un sonido de victoria, un clamor que sacuda al cielo. Porque aunque el problema sea grande, ¿saben qué? Decirle que está a tu lado, mi Dios es más grande todavía que ese problema. Mi Dios es más grande, aunque el diagnóstico diga que no hay salida, Jesús sigue sanando. Amén. Aunque tus ojos no vean el camino, Dios sigue abriendo caminos en medio de la nada. ¿Cuántos creen eso y dicen amén? Entonces este mensaje es muy práctico. Este mensaje no es teoría, es vida, es práctico, es
espiritual. Y si hoy te animas a activar este principio, vas a ver cómo el cielo responde a tu fe. Decirle que está a tu lado, te va a responder si te animas a activarte. Entonces, miren, fíjense, cuando nosotros estamos en medio de una batalla, ¿cuántos acá están en medio de una batalla hoy? A lo mejor una batalla financiera, una batalla económica, una batalla emocional, una batalla en el trabajo, no sé cuál puede ser tu batalla, pero yo creo que todos en alguna manera estamos en una batalla, o tenemos una batalla, o no, o me equivoco. Entonces, cuando estás en medio del fuego, lo que sale de tu boca, decirle al que está a tu lado, tiene poder. ¿Saben qué? Nuestras palabras, nuestros gritos no son neutros, nunca. Ni esas palabras o esas frases hechas que tenemos instaladas en nuestro cerebro. ¿Vieron que cuando algo nos sale mal? ¡Uy, qué tonto que soy! Todo me sale mal a mí. Nada es neutro, porque todo es espiritual. Y vos automáticamente estás maldiciendo tu vida. Señor, perdóname por decir eso. ¿Amén? Entonces muchos en plena batalla, en pleno fragor de la guerra que estás viviendo, esa guerra financiera, sueltan un sonido de queja. Hay otros que sueltan un sonido de duda, de derrota. Y empiezan a decir, esto no tiene arreglo, nunca voy a salir adelante, ya no tengo fuerza. O hay otros, vieron, que dicen, son más cordobeses, estoy para atrás. Estoy para atrás. En medio de la batalla, ¿no? Y cuando en medio de la tormenta te animás a levantar un grito de confianza, cuando en medio del dolor decís, Señor, no entiendo nada, pero sigo creyendo. Ahí ya cambia la situación. Estás en una misma situación, pero empezás a decir, gracias porque estás obrando aunque yo no lo vea. ¿Cómo dice la canción? Aunque no te vea, sé que estás obrando. ¿Sí? Sé que estás conmigo y no me dejas solo. Ahí es cuando Dios se manifiesta su poder. Porque en la Biblia dice, fíjense, hay una frase que me encanta que está en Joel 3:10. Dice, y que este es el grito que mueve el cielo, ¿no? Joel 3:10. Diga el débil, fuerte soy. Entonces, si vos te sentís en debilidad financiera, diga el débil, fuerte soy. Fíjense, forjad espada de vuestros asadones, lanza de vuestras voces. Diga el débil, fuerte soy. En esta versión que tengo yo dice, forjen las rejas de arado y conviértanlas en espadas. En el Antiguo Testamento, en la historia bíblica, podemos ver muchos guerreros de la Biblia que iban con sus palitas, ahí con sus rejas de arado y eran sus armas. No tenían espadas. Y dice, forjen sus herramientas para podar en lanzas, dice este. Entrenen aún a los más débiles para que sean guerreros. Este es un tiempo en donde Dios nos está entrenando, aún en las áreas más débiles que tengamos. En el área emocional, en el área espiritual, Dios te está entrenando. Decirle al que está a tu lado, Dios te está entrenando. Por eso no nos tenemos que perder los entrenamientos de los jueves, las escuelas. Pero no solamente es entrenarnos teóricamente, porque la clave de todo esto es poner en práctica. ¿Sí? Pero nosotros nos podemos llenar de conocimiento, podemos llenar de palabra de Dios. Y si no ponemos nada, no va a pasar nada. La palabra tiene poder, pero si la pones en práctica, decirle al que está a tu lado, tenés que ponerlo en práctica. Y estamos hablando de grito. Entonces en hebreo hay varias palabras que se traducen como grito, dependiendo del contexto, ¿no? Puede ser un clamor de guerra, de alegría, un grito de auxilio también, que no tiene nada que ver con un grito de guerra. Entonces yo te voy a compartir la más relevante para el uso que hoy le queremos dar, y es teruá. T-E-R-U-A. Teruá. Que significa grito de guerra, clamor fuerte, aullido de batalla, toque de trompeta, shofar. No sé si alguien escuchó los gritos de los correntinos en las Islas Malvinas, los zapucay que pegaban. Bueno, eso era un teruá, un aullido de batalla. ¿Sí? Para contextualizarlo un poquito más. Ahí están en YouTube, después busquen los gritos de guerra de los soldados argentinos, especialmente los correntinos. Y yo vi documentales que los soldados ingleses dicen que todavía se acuerdan de esos gritos de los soldados argentinos y que los aterraban, dice.
Entonces, recuerden esta palabra, teruá, grito de guerra. Grito de guerra. Ese tiene que ser nuestro grito de guerra. Y se usa, por ejemplo, en Josué, un hermoso conquistador, 6:5. ¿Se acuerdan los muros de Jericó? Y dice, y cuando toquen prolongadamente, así dice Josué 6:5, y cuando toquen prolongadamente el cuerno de carnero, todo el pueblo dará un gran grito, un gran teruá, dice una versión. Y el muro de la ciudad caerá. ¿Por qué? Porque gritaron. Gritaron con este grito espiritual poderoso de conquista, el que usamos cuando hablamos de grito de fe. Entonces el grito de batalla, ¿qué pasa? El grito de batalla no es negar la realidad, no es negar que estoy enfermo, no es negar que me está yendo mal. No es negar que a lo mejor sí, de verdad, me está saliendo todo mal, en mi familia hay desunión, en mi familia hay gritos, en mi familia hay insultos. No es negar, pero sí cuando te animas a decir ese teruá, es declarar la verdad de Dios por encima de la realidad que ves, que es muy diferente. Cuando vos te animás y decís, mi familia esté unida, mi familia es una bendición, mis hijos salen de las drogas, mis hijos salen del alcoholismo, ese es el teruá. El grito de guerra, ¿me entienden? No es negar que mis hijos van por mal camino, no, pero es hablar de otra realidad. Estoy rodeado, puedes decir, pero no me veo vencido. Estoy pasando una prueba, pero voy a salir más fuerte. ¿Cuánto dicen eso? El enemigo se levantó, pero mi Dios es quien da y tiene la última palabra. ¿Amén? Entonces, cuando hablas de fe, activas lo sobrenatural. Decirle que está a tu lado, activa lo sobrenatural. Aprende a activar. ¿Sí? Entonces cuando exaltas a Dios, en vez de engrandecer tu problema, en vez de hablar y detallar tu problema, cuando vos activas ese teruá, Dios hace lo sobrenatural. Amén. Tu atmósfera cambia, tu espíritu se fortalece y el enemigo es como que va perdiendo terreno en esa guerra espiritual. Entonces yo te pregunto en esta mañana, ¿qué sonido estás creando? ¿Sonido de queja? ¿Sonido de duda? ¿Sonido de describir tus problemas? Porque todos estamos diciendo algo, todos decimos algo. Qué mal este gobierno, decimos, todos decimos algo. Qué bueno este gobierno. Qué mal mi trabajo. No soporto más a mi jefe. No soporto más a mi compañero, me tiene harto. Y todos decimos algo. Hoy este pastor que me tiene cansado este día con las reuniones de los jueves. Todos decimos algo. Y nuestras palabras no son inocentes, porque todos estamos diciendo algo. Entonces cuando viene la enfermedad, cuando hay un problema familiar, cuando las finanzas tiemblan, siempre abrimos la boca y ahí se escucha nuestro verdadero grito. Algunos levantan un sonido, no sé si les va a sonar, esto no va a cambiar. Siempre me pasa lo mismo, dicen algunos. Gano algo de dinero y es como que se me pierde. Tengo el bolsillo roto. Estoy cansado de luchar, dirán algunos. Y ese sonido se convierte, muchas veces hace que nuestra atmósfera se convierta en una atmósfera ¿de qué? De tristeza, de lucha, de depresión, de derrota. Y otros, aunque estén rodeados y aunque estén en problemas económicos, aunque estén en enfermedad, aunque estén siendo vapuleados por un montón de lados, dicen, mi Dios es más grande. Mi Dios es más grande que este diagnóstico, mi Dios es más grande que esta enfermedad, mi Dios es más grande que este problema financiero. Él abrirá caminos donde no los hay. Estoy en manos de aquel que todo lo puede. ¿Cuántos se animan a decir eso? Estoy en manos de aquel que todo lo puede. Estoy en manos de aquel que todo lo hace posible. Estoy en manos de aquel que hace todo nuevo. Y si le crees a Dios, dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Porque Él hace todo nuevo. Un teruá, un grito. Un grito de que van a cambiar las cosas. Un grito de que todo Él lo hace nuevo. Entonces escucha con atención. Lo que decís, lo que gritas en tu batalla, puede impulsarte hacia el milagro, o lo que gritas en tu batalla puede encerrarte en el desánimo. Entonces cuando vos hablas fe, estás creando un ambiente espiritual para que Dios se manifieste. ¿Amén? ¿Vos querés la manifestación de Dios en tu vida, en tu casa? Acordate, ¿qué teruá estás diciendo? ¿Qué teruá estás gritando?
La Biblia dice que la vida y la muerte están en la lengua. Esto está en Proverbios 18:21. Entonces, eso no es algo poético que dice la Biblia, es una verdad espiritual. Amén. Por eso te invito hoy a revisar qué tipo de sonido, qué tipo de teruá, qué tipo de grito estás creando con tus palabras, porque quizás lo único que te separa de tu victoria es un grito diferente. Por eso hoy quiero que aprendamos a gritar victoria. Decirle que está a tu lado, victoria. La victoria viene, la victoria es de Dios. Dice la palabra de Dios que vamos a ir de victoria en victoria. Pero para ir de victoria en victoria, ¿por dónde tenemos que transitar? De batalla en batalla. Entonces, fíjense, vamos a meternos ahora en una historia bíblica que ilustra este principio que yo le estoy hablando con mucho poder, que es la historia de Abías y el pueblo de Judá. Y eso está en 2 de Crónicas capítulo 13. Yo después te dejo la tarea de que leas todo el capítulo 13 del rey Abías. En ese tiempo el pueblo de Dios estaba separado en Israel y Judá. Israel estaba gobernado por Jeroboam y Judá estaba siendo reinado por Abías. Y en esta batalla, Abías se encontraba con una desventaja tremenda. Él tenía 400.000 soldados y el pueblo que le hacía la guerra, que era Israel, porque estaban separados, decía conmigo, tenían el doble. ¿Cuánto es el doble? 800.000 soldados, así dice la Biblia. Entonces, yo te animo a abrir tu Biblia porque este pasaje tiene una dinamita espiritual. Y dice en 2 de Crónicas, capítulo 13, 15, dice, y los hombres de Judá empezaron, capítulo 13, versículo 15. Dice, y los hombres de Judá empezaron, decir conmigo, a gritar. Al sonido de su grito de batalla, Dios derrotó a Jeroboam y a todo Israel. Los derrotó de forma aplastante delante de Abías y del ejército de Judá. Fíjense lo que dice. Entonces los de Judá gritaron, ¿con qué? Con fuerza. Entonces, ¿cómo tiene que ser tu teruá? Con fuerza. ¿Cómo? Con fuerza. ¿Cómo? Con fuerza. Muy bien. No, pues lo sentí ahí como un grito de gatito, ¿viste? Yo me estaba preocupando. Acá la Biblia dice con fuerza, dice. Entonces los de Judá gritaron con fuerza. ¿Así cuando te enojas con tus hijos cuando se portan mal? Las madres más que nada, porque los padres somos más buenos, ¿no? ¿O no los hombres? Somos más buenos, nosotros no gritamos tanto. Obvio, ¿no? Las madres son las que se enojan más. Entonces los de Judá gritaron con fuerza y así que ellos alzaron el grito. Fíjense el teruá, de esto le estoy hablando, de cambiar nuestro grito. Porque nuestro grito puede ser de lamento, de lloro. Nuestro grito puede ser de depresión. Pero acá el grito de guerra dice, Dios desbarató a Jeroboam y a todo Israel delante de Abías y de Judá. ¿Saben qué? Abías era una guerra. Yo creo que debe haber sido una guerra que entristecía mucho a Dios porque su pueblo se estaba peleando. Estaba Israel por un lado y la tribu de Judá por otro. Y su pueblo, el pueblo escogido, había una tribu que no se había separado de Dios y tenía el apoyo de Dios. Eso es muy importante, que era Judá. El rey acá, Jeroboam, había rodeado a Judá con un ejército que era el doble, era más numeroso. Y Judá estaba acorralado por todos lados. Dice, en ese capítulo 13 dice que venían por adelante y habían tenido una estrategia que los iban a agarrar por atrás. Y desde lo humano ya no había esperanza. O sea, eran 800.000 contra 400.000. Era una cuestión de tiempo para que los derrotaran. Pero fíjate este detalle poderoso. El pueblo de Judá era un pueblo que había permanecido fiel a Dios. Así conmigo, Judá había permanecido fiel a Dios. No se había ido tras ídolos. Mientras los otros se habían desviado. Israel se había desviado. Judá mantenía a Dios en primer lugar. Por eso es muy importante que más allá de cualquier grito que podamos tener y nuestra valentía, siempre tenemos que ser fiel ¿a quién? A nuestro Dios. Eso nos va a dar la victoria y va a hacer que nuestro grito sea encaminado correctamente. Eso nos enseña algo muy importante. Fíjense, porque Judá, ¿qué
¿Qué ventaja tenía? Que había sido fiel, ¿o no? Decí conmigo, no se había apartado de Dios. Seguía fiel. Y esto es un principio, que hacer las cosas bien no te exime de enfrentar grandes batallas. Bueno, muchas veces nos preguntamos, Señor, ¿por qué me pasa esto? Hacer las cosas bien no te libra de grandes batallas. De hecho, muchas veces cuando más grande es tu destino, más intensos y más molestos son los ataques que se levantan. ¿No se fijaron eso? Que cuando vos más, lo traducimos al cordón, cuando vos más te pones las pilas, aparecen cosas de repente, no sé si te pasa. Empezás a venir a la iglesia más seguido, empezás a ponerte en línea con Dios y hay como más ataques. Pero decir conmigo, mi terúa va a crecer ante esos ataques. Mi grito, el grito de guerra, el grito que está sustentado en Dios porque voy a ser fiel. La fidelidad es algo ineludible. Entonces, si vos continúas luchando, Dios te va a dar la victoria. ¿Amén? ¿Cuántos creen eso? Amén. Porque ahí justamente es donde Dios va a enseñar a tu corazón a levantar un grito de fe que rompe los esquemas naturales, que no importa que tu enemigo sea el doble. Dios va a romper los esquemas naturales y te va a dar la victoria. Judá tuvo la victoria. Y fíjense el significado de la palabra Judá. ¿Alguien recuerda qué significaba Judá? ¿Cómo? Muy bien, esta vez alabaré. Le damos un aplauso a Nico, una de las jóvenes. Muy bien, Judá significa esta vez alabaré a Jehová. Tiene mucho que ver con la alabanza, ¿sí? La palabra Judá en hebreo se pronuncia Yehuda, así. Yehuda o Yehudá. ¿Me entienden? Yehudá. Y viene de la raíz hebrea Yadá, que significa alabar, dar gracias, confesar, reconocer públicamente a Dios. Entonces no es casualidad esto, Dios no pone nombres por capricho. Dios nunca pone nombres por capricho. Este pueblo se llamaba Judá porque había sido marcado con una identidad. Decir conmigo, eran adoradores. Y ser un adorador no se trata de tocar un instrumento. Ser adorador se trata de llevar una vida íntegra. Se trata de llevar una vida fiel a los principios de Dios. ¿Amén? No tiene nada que ver con tocar un instrumento. Tiene que ver con llevar una vida íntegra, llena de Dios, llena de la unción de Dios. No tiene nada que ver que seas afinado, ser un adorador. Es llevar una vida fiel, íntegra, correcta ante los ojos de Dios. Y no eran guerreros comunes los de Judá. No era un pueblo conocido por su poder militar. Judá era un pueblo que sabía alabar a Dios. Decid conmigo, yo sé alabar a Dios. Gente que en lugar de quejarse, en lugar de decir las circunstancias nos doblan, no, son el doble, ellos ¿qué decían? Alababan a Dios, decid conmigo, alababan a Dios, dice la clave. Un pueblo que no era conocido por su poder militar, sino que era un pueblo que declaraba la bondad de Dios, la fidelidad del Señor, en vez de maldecir. Entonces, ahora imagínate esta escena, y por eso les decía, traigan a su mente esos recuerdos de esas películas de guerra que han visto. Están rodeados ahí. Judá estaba rodeado. No tenía escapatoria. Los enemigos, que en este caso era Israel, rara la batalla porque era Israel contra parte de Israel contra Judá. Están ahí por atacarlo y en ese momento la Biblia dice que los sacerdotes que tocaron las trompetas y el pueblo levantó un grito de guerra. Decí conmigo, grito de guerra, teruá. No fue un grito de pánico, ustedes conocen los gritos de pánico. No fue un grito de resignación, fue un grito de fe totalmente distinto, fue un sonido de victoria. Y en ese momento pasó algo increíble. Dios peleó por ellos. Dios peleó por ellos. La Escritura dice que derrotó a Jeroboam y lo desarmó por completo el enemigo. Ellos no tuvieron que levantar ni la espada. Fíjense, porque hay otro versículo de la Biblia que dice que nuestra guerra no es contra carne ni sangre, sino contra huestes de maldad, espíritus, ¿sí? Entonces, la Escritura dice que derrotó
a Jeroboam y lo desarmó por completo el enemigo. Ellos no tuvieron que levantar ni una sola arma. ¿Por qué? Porque el grito de alabanza activó el cielo. La alabanza es eso, activa el cielo. Y el sonido de fe movió al Dios Todopoderoso. Fíjense, el sonido que activa lo sobrenatural, ¿cuál es? Se los acabo de decir. La alabanza. Y este pasaje nos revela y nos da un secreto muy importante. El sonido correcto en el momento de la batalla activa el poder de Dios. El sonido correcto en el momento correcto activa el poder de Dios. Por eso es muy importante que empieces a pensar cuál es el grito en este 2025. ¿Mis gritos son de queja? ¿Mis gritos son de describir a mis hijos que tienen problemas con el alcoholismo? ¿Mis gritos son de desesperación? ¿Mis gritos son de pánico? Hoy no voy a poder salir de este problema económico, muchos dicen. ¿Cuál es mi grito? ¿Cuál es mi grito? Tenés que cambiar y activar, decir conmigo, tengo que activar mi teruá y volverme como Judá. Hay principios exquisitos. Judá era fiel, Judá era comprometido, Judá levantaba alabanza a Dios, y como les decía recién, no tiene nada que ver con un instrumento, no tiene nada que ver con que seas afinado, no tiene nada que ver con que le caigas bien a la gente, tu alabanza, no. Tiene que ver con que lleves una vida de integridad, de fidelidad a Dios. Amén. Por eso Dios escogió Judá, porque ellos no se habían apartado hacia esos ídolos. Y un ídolo hoy, traduciéndolo a estos tiempos, puede ser la televisión, un ídolo hoy puede ser un político, un ídolo hoy puede ser, ¿qué más? Ayúdenme. El celular, las redes sociales. Un ídolo. Y aunque vos te canses de cantar, de elevar instrumentos, si tu ídolo está antes que Dios, y no va a llegar esa alabanza a Dios. Porque hay una balanza espiritual. Si vos le dedicas 2 horas al celular y 5 minutos a la oración, a Dios, y a la guerra, la vas a perder. Y por eso después vas a estar desilusionado, por eso vas a estar triste. ¿Por qué? Porque mi alabanza fueron a lo mejor 30 minutos, nomás un día domingo acá, y encima me ayudaron a alabar. No tengo mi tiempo devocional. Vengo un domingo y me tiene que ayudar Natalia para poder alabar a Dios, porque durante la semana no tengo un tiempo a solas con Dios. Y es hermoso venir y alabar a Dios porque es poderosísimo, pero también nosotros tenemos que tener nuestro teruá, nuestro grito de guerra en casa, con mi familia. Y aunque digan, mira este loco cómo grita, pero en lo espiritual tiene un poder enorme, porque vas a romper cosas y vas a romper paredes que están obstaculizando tu vida. Fíjate el grito de Josué y su ejército. Ellos no eran una potencia militar, pero Dios le dio una estrategia, y una estrategia espiritual. ¿Recuerdan cuál fue la estrategia de Josué? ¿La escuela dominicana? Acuérdense. ¿Fueron 7 vueltas en realidad? Vamos a otro momento clave. Los quería llevar este momento de Josué, que fue la conquista de Jericó. Y ahí hay otro grito también. Después de años de caminar, recuerda que el ejército de Israel hacía años que estaba en el desierto, ¿sí? El pueblo de Israel estaba a punto de entrar en la tierra prometida. Habían soñado. ¿Hay algo que has soñado durante años? Puede ser una casa, un auto. ¿Hay algo que estás soñando hace años? A lo mejor otros son más espirituales y dicen, bueno, no, yo quiero paz en mi familia. Yo quiero que se vaya ese compañero de trabajo. Son otros. Dios les había prometido a Israel cosas que no habían construido, viñedos que no plantaron, una tierra de abundancia. Decir conmigo abundancia. Pero había un problema. Jericó estaba justo en ¿dónde?
En el medio. En el medio. Entonces Jericó era una ciudad que tenía, ¿se acuerdan en la escuelita dominical? Decía conmigo, muros. Era una ciudad fortificada, con muros tan anchos, dice la palabra de Dios, que los soldados montaban a caballo entre esos muros. O sea, eran anchos los muros. Y no se podía ir por el costado, no se podía ir por atrás. Para entrar en la tierra prometida tenían que enfrentar ese muro. Como quizás te está pasando en esta mañana, que tenés que enfrentar. Y siempre hay un Jericó antes de una gran victoria. ¿Amén? Y acá Dios le dio una clave a Josué. Que acá viene lo más tremendo. Dios les pidió, mejor dicho, Dios no les pidió en esta primera gran batalla de Israel que usaran espadas. Fíjense qué loco, ¿no? Dios les pidió, decir conmigo, que marcharan durante 6 días. ¿Sí? ¿Cuántos días? 6. ¿Y cuántas vueltas tenían que dar por día? Una vueltita. Y en el 7º día tenían que dar 7 vueltas. Entonces, si para los que son contadores, son buenos en matemáticas, son 6 vueltas los primeros 6 días. ¿Más cuántos? Más 7 vueltas. ¿Cuántas vueltas tenían que dar en total? 13 vueltas. ¿Sí? Y a veces estás en la vuelta 6 y no ves caer nada todavía. Pero si obedeces, si sos fiel a la palabra de Dios, en la vuelta número 13, Dios va a hacer caer los muros. Amén. Amén. Muchas veces esperamos. Fíjense, el pueblo de Israel tuvo que dar 13 vueltas. Durante 6 días, ¿cuántas vueltas dio? Vueltas por día. Y en el 7º día, 7 vueltas. 7 vueltas. Y empezaron a gritar, porque era una estrategia. Yo me acuerdo de otro episodio bíblico, porque los hebreos se deben haber preguntado, ya en la 3ª vuelta que dan una ciudad, imagínense dar una vuelta en tu barrio. Voy a decir, bueno, ya la 4ª Dios tiene que hacer algo, ¿no? Ya habían pasado 6 días, y en el 7º día, me imagino, la 5ª vuelta, ya voy a decir, ya vimos 6 vueltas más 5, 11 vueltas. Paremos un poco. No está pasando nada. Pero decir, llega la vuelta número 13. Y en la vuelta número 15, 16, 17, Dios te va a dar el milagro. Lo importante es que no te rindas. Amén. Y que creas en la palabra de Dios. En la vuelta 13, Dios te puede dar, es una familia unida, una familia completa. Tus hijos fuera de la droga, tus hijos fuera del alcoholismo. Amén. En la vuelta número 14, ¿se recuerdan el gran Eliseo? El profeta que le pidió, ¿cuánto? La doble unción. Y Elías, que había sido su maestro, su mentor, que esa palabra ahora está muy de moda, había hecho 7 milagros. 7 milagros nombra la Biblia del profeta Eliseo, entre ellos bajar fuego del cielo. Y Eliseo, cuando era ya viejo, ya había hecho 11 milagros, 12 milagros, y ya estaba a punto de morirse. Decí conmigo, estaba a punto de morirse. Eliseo. Él ya veía que iba por el milagro número 12. Y debe haber dicho, pero Dios me prometió el doble de Elías. Y Elías está registrado en la Biblia que fueron 7. Y vino el milagro número 13. Y Eliseo estaba viejito, pero estaba contento. Pero él se va a haber preguntado, pero todavía Dios no cumplió con su palabra, que era el doble. Y decir conmigo, si es el doble, si Dios me prometió el doble, ¿cuánto es? Es el doble. Y llegó el milagro número 13. ¿Se había cumplido la promesa de Dios? Todavía no. ¿Y qué pasó? Eliseo se murió. Y muchos quizás de los allegados a Eliseo deben haber dicho, qué lástima, le falta un milagro para que se cumpla la palabra de Dios. Le falta un milagro, pero después, más adelante, vemos que en la Biblia hay un relato de que hay una batalla enorme, y dicen que un soldado cae muerto, y vienen los compañeros, lo alzan, ¿y a dónde lo tiran? Justo a la tumba de Eliseo. Y dice que cuando ese
soldado muerto que estaba rasgado, estaba por los espadazos que había recibido y los lanzazos, estaba más que muerto. Dice que cuando tocan los huesos de Eliseo, el profeta, los huesos, estaba muerto ya. ¿Qué pasó? Ese soldado revivió. El milagro número 14, la doble porción, se activó ese día en la vida de Eliseo. ¿Qué te quiero decir con esto? Aunque pienses que estés muerto financieramente, aunque pienses que estés muerto familiarmente, el milagro de Dios viene. Porque si te dice el doble, es el doble, amén. Aunque estés por la vuelta número 11 y te sientas cansado, tu teruá se tiene que activar. Tu grito se tiene que activar, amén. Esto no es una palabra de motivación, esto es una palabra espiritual fuerte. Judá llega a tu vida, Yehuda, el que no se apartó, el que siguió con la promesa de Dios, el que se mantuvo íntegro, obtuvo la victoria frente al doble. Amén. Y aunque hoy te sientas muerto, aunque sientas cansancio, Dios te va a devolver todo lo que perdiste. Amén. Todo lo que perdiste en nuevas formas. Si perdiste un trabajo, un negocio, Dios va, de alguna manera u otra te va a dar, y te va a dar el doble. Y tu grito no tiene que ser en esta mañana: lo perdí todo, no tengo nada, mira cuántos años tengo, no logré nada. No, tiene que ser teruá. Señor, espero el doble. Señor, aunque esté cansado, yo te creo que vas a rescatar a mi hijo. Aunque esté cansado, yo te creo que vas a activar mi ministerio. Aunque esté cansado, Señor, yo creo que tú eres un Dios de lo imposible. Y si le crees a Dios, dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes. Teruá, tu grito. Y yo te animo a que te levantes, te pongas de pie, ponete de pie. Y este grito espiritual tiene que ser un grito consciente, un grito que reactive todo lo que el enemigo, la langosta, el saltón, el revoltón te quitó en este tiempo. Amén. Yo sé que a muchos Dios le ha quitado algo. Te ha quitado la paz, te ha quitado a tu familia. Estás preocupado, pero manténete fiel, como se mantuvo Judá. Alabanza a Dios. Manténete íntegro, manténete sirviendo a Dios, manténete degustando de la palabra de Dios, porque Dios te va a dar la victoria. Amén. Como Eliseo, Dios cumplió su palabra. Y acordate, aunque vos pienses que estés muerto en esta mañana, no estás muerto. No estás muerto, estás plantado. Y Dios en su momento va a hacer brotar, va a hacer germinar esa semilla. Lo que para el mundo era muerte y estaba bajo tierra, en las esferas espirituales es vida. Y tus huesos van a empezar a tomar vida, como en el caso de Eliseo. Tu espíritu va a empezar a tomar vida. ¿Por qué? Porque el teruá de Dios se activa en tu vida. El Yehuda, el Judá, se activa en tu vida. La alabanza íntegra, la alabanza real y verdadera, la alabanza en espíritu y en verdad, no ese espíritu de queja, llega a tu vida. Por eso la mejor recomendación que te puedo dar en esta mañana: actívate, porque las promesas de Dios son reales y no son mentiras. Aunque estés muerto, Dios va a hacer cumplir su promesa. Dios no es hijo de hombre para que mienta. Amén. Dios es un Dios de poder, Dios es un Dios de justicia, y ese grito de guerra, no importa la edad que tengas, no importa que seas adolescente, no importa que seas joven, no importa que peines cana, Dios lo va a cumplir en tu vida. El tiempo de la victoria, el tiempo de la leche, de la miel, de la dulzura llega a tu vida. Pero tenés que tomar y tenés que ser valiente. Y aunque no tengas espada, muchas veces ponemos excusas: Señor, no tengo ni un arma para pelear. Los de Judá levantaban los rastrillos y con eso peleaban. Y había veces que Dios ni siquiera los hacía usar espadas, ladrillos. ¿Recuerdan Gedeón? Unos cántaros que los hicieron
chocar y les causó terror a sus enemigos. Por eso no confíes en tus fuerzas, no confíes en tus armas. Dios te va a armar si lo buscas. Dios te va a equipar, Dios te va a dar las finanzas correctas. No tengas miedo, iglesia, no tengas temor. El Santo de Israel viene a esta casa y vamos a orar para que llene tu hogar de esa presencia. Señor, bendice esta casa. Bendice la Casa de Desarrollo Familiar en esta nueva temporada, en este otoño, en este momento en que tú preparas la tierra para reverdecer en primavera, en que tú preparas la tierra, Señor. Aunque veamos las hojas caerse, aunque veamos las hojas amarillas en nuestras vidas, aunque veamos que nos estamos secando en un otoño espiritual, Señor, tú tienes una primavera espiritual. Aunque veamos que nuestras relaciones se secan, aunque veamos que nuestras finanzas se secan, Señor, este es un tiempo de preparación en donde tú preparas nuestra tierra. No estás muerto, dice Dios, estás plantado. Estás plantado y en su momento haré crecer a tu familia, en su momento haré crecer tus relaciones, en su momento haré crecer tu negocio. Ahí, Padre, ayúdanos a creer y a no apartarnos del camino, Señor. Ahí déjate ministrar por Dios, cerrá tus ojos y levanta tus manos y empezá a gritar espiritualmente. Y decir, Señor, yo confío en ti. Señor, yo confío en ti. Acordate lo que dije al principio, el teruá no es negar lo que me está pasando ahora. Pero, Señor, yo sé que aunque esté enfermo, tú me das sanidad. Aunque esté enfermo, tú me otorgas salida. Pero tenés que creer. Créele a Dios. Créele al Rey de Reyes. Ahí orá y decís, saná, restaura mi familia. No es momento de callar, no es momento de rendirse. Señor, yo te amo, yo te quiero, yo te anhelo. Oh, Señor, haz nuevo. Cambia, Señor, el grito de desarrollo familiar. Y hoy Dios te dice, cambia el grito, familia. Cambia el grito, varón, cambia el grito, mujer. En vez de gritar de lo grande que es tu problema, empezá a declarar cuán grande es tu Dios. En vez de gritar lo que dicen los médicos, grita lo que dice la palabra de Dios. Por sus heridas fuimos sanados. Amén. Isaías 53:5. Por sus heridas fui sanada, decí. Por sus heridas fui sanado en el nombre de Jesús. En vez de gritar escasez, en vez de gritar pobreza, en vez de gritar no tengo, no puedo, habla de provisión, grita provisión. Mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Y grítalo, porque eso es palabra de Dios. Mi Dios suplirá todo lo que me falta conforme a sus riquezas en gloria. Eso está en la Biblia. Eso está en Filipenses 4:19. En vez de gritar que esa relación está muerta, decláralo con fe. Lo que Dios unió, que nadie lo separe. Eso está en Mateo 19:6. El grito de la fe no niega la realidad, pero declara una verdad más alta, la verdad de Dios. Y esa verdad tiene para poder cambiar la realidad de Dios. Empezá a gritar sanidad. Empezá a gritar en Cristo todo lo puedo. Lo que Dios unió, nadie lo va a separar. En el nombre de Jesús, sanidad viene a tu familia, sanidad viene a tu cuerpo, sanidad y palabra que edifica, palabra que sana, palabra que restaura. Ay, Dios está empezando a operar. Ay, Dios está empezando a darte paz. Señor, trae paz, opera. Quita todo. Esta es tu casa. Esta es tu casa. Esta es tu casa. Y que nadie te saque de tu casa. En el nombre de Jesús. Recuerda, esta es tu casa. Casa de desarrollo familiar. Casa en donde vas a crecer. Casa en donde tu familia va a ser restaurada. Casa en donde vas a lograr lo imposible. Porque en vos hay semilla. Vos ocupate de hacer lo posible. Que Dios se ocupa de hacer lo imposible en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Hay restauración. Dios quita todas las lágrimas. Dios transforma el lamento en danza en el nombre de Jesús. Los corazones son restaurados. ¿Por qué? Porque hay un teruá nuevo. Hay un grito nuevo. Hay un grito de victoria. Hay cántaros que revientan y hacen huir a tu enemigo. Hay gritos de guerra.
que hacen caerse los muros. Ya vas a ver cómo Dios va a desbloquear en lo espiritual todo lo que está bloqueado en lo físico. Y ya vas a ver cómo van a venir nuevos negocios, van a venir casas, van a venir autos, van a venir terrenos, vas a escriturar. ¿Por qué? Porque te animás a hablar la palabra de Dios. Dios hace lo imposible. Dios restaura tu familia. Y quiero que entiendan esta familia. Quiero que entiendan esto, iglesia. Vas a empezar a ver milagros en lo financiero. Vas a empezar a ver milagros en lo físico. Vas a empezar a ver sanidad en tus hijos. ¿Por qué? Porque tu grito va a cambiar. Tu grito cambia. Tu grito cambia. Tu grito de derrota, tu grito de miedo, tu grito de pánico se transforma en un teruá. En un teruá de guerra. En un teruá que atemoriza a los enemigos. En un teruá que sale huyendo por 7 caminos los enemigos. Amén. Los que vinieron a acorralarte. Y vas a ver cómo en esta casa, en este año, van a haber milagros y en abundancia. Si Dios te prometió el doble, es el doble. Amén. Si Dios te prometió el doble, es el doble, aunque pienses que esté muerto. Y si son tus huesos lo que tenés hoy, porque muchas veces espiritualmente nos encontramos los huesos solamente. Pero recordá, el Espíritu de Dios viene y pone carne a esos huesos secos, en el nombre de Jesús. Esos huesos secos, hoy Dios los puede usar para hacer un milagro. Esos huesos secos de Ezequiel, tu espíritu puede estar tremendamente angustiado en esta mañana, pero Dios hoy trae la alegría, trae el gozo, te rellena de carne espiritual, te rellena de tendones y se forma un ejército, amén. Un ejército que va y grita en la batalla, grita en la batalla, grita, grita, grita y clama por tu milagro. Señor, yo te necesito. No tenés que ser más pasivo, tenés que gritar y decirle: Dios, activa el teruá en mi vida, quita todo el miedo, quita toda la angustia, quita todo el temor. Dios es un Dios de sanidad. Aunque no te veamos, tú estás sobrando, Señor. Ahí decirle: tú estás sobrando, estás sobrando, estás sobrando. Estás sobrando, Señor. Amén, tú estás sobrando, obrando, obrando, obrando. Ahí canta esta canción. Aunque no te pueda ver, tú estás sobrando. Aunque no te pueda ver, tú estás dando la victoria. La victoria de Dios viene sobre tu vida. La victoria de Dios viene sobre tu casa, sobre tu familia. Siempre, siempre, siempre estás sobrando. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Empezar a hablar en lenguas. Un nuevo tiempo. Un nuevo mensaje. Un nuevo avivamiento ahí en esta iglesia. En el nombre de Jesús. El teruá de Dios. El teruá de Dios. Milagros de Dios. Milagros de Dios. Déjate tocar por Dios. Déjate tocar por el Rey de Reyes. Déjate tocar. Es un nuevo tiempo. Un tiempo de crecimiento. Un tiempo de avance. Un tiempo de conquista. Todo lo que el enemigo te robó, vas a recuperar el doble en el nombre de Jesús. Tus huesos harán milagros en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te creemos, Señor. Te creemos. Mira estas manos levantadas. Oh, Señor, te alabamos. Levanta tus manos, levanta tu canción, levanta tu canción, levanta tus manos, levanta tus manos. Estás en una guerra. Estás en una guerra recuperando a tus hijos. En el nombre de Jesús. Te creemos, Señor.
Te creemos, Padre. Te creemos, Señor. De que tú tocas, toca, Señor. En el nombre de Jesús. Un nuevo poder, una nueva unción de esta casa. En el nombre del Señor Jesús. Hombres, mujeres íntegras. Oh, Señor. Te creemos, Padre. Te creemos, Señor. Tú eres un Dios grande. Tú eres un Dios milagroso. El teruá de Dios viene sobre tu vida. Amén. Créeselo al Rey. Créeselo al Rey en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Ahí levanta tus manos. Regocíjate. 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 El gozo del Señor viene sobre tu vida. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Seas sano. Sean salvos. La palabra de Dios toca sus vidas. Dios está obrando. Dios está obrando. Obrando. Sentí como Dios te toca. Como Dios te toca en el nombre de Jesús. Oh, Padre. Oh, tu Espíritu Santo es aquí en el nombre de Jesús. Tu Espíritu Santo. Tu Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Ven a esta casa. Oh, grita por tus hijos. Oh, Señor. Oh, Ramakaya, Shabaranta, Ramakaya. Ahí levanta tus manos, vamos a bendecir tu semana. Dios, te ruego que la bendición de Dios sea sobre todo el pueblo de Desarrollo Familiar, sobre los hombres, sobre las mujeres. Que hoy un nuevo grito de guerra se levante sobre los hombres, sobre las mujeres. Que hoy un nuevo grito de guerra se levante. Todo grito de amargura, todo grito de temor, todo grito de pánico se vaya en el nombre de Jesús. Se vaya en el nombre de Jesús y comencemos a ver tus milagros de victoria en medio de la batalla financiera, en medio de la batalla de salud. Señor, en medio de la falta de trabajo, en medio de un sistema que nos quiere adormecer, tu milagro llega a la casa de Desarrollo Familiar. En el nombre de Jesús, si le crees a Dios, dale un fuerte aplauso al Rey de Reyes, al Señor de Señores. El teruá de Dios está sobre tu vida. Amén, amén. Gloria a Dios. Dáselo más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte, más fuerte. Dáselo más fuerte al aplauso. Es para el Rey de Reyes, al Señor de Señores. Da un grito de júbilo. Un grito de júbilo. Gritale a Dios. Gritale a Dios. Sos su ejército. Sos su ejército. En el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Gloria al Rey de Reyes. Amén. Dios bendiga. Dios precioso. Aleluya.